A finales de 1942, las tropas de Gran Bretaña y Estados Unidos iniciaron operaciones militares en el norte de África, con desembarcos en las costas de Marruecos y Argelia. Las fuerzas del Eje intentaron responder con refuerzos enviados desde Europa, pero el terreno, el control aéreo aliado y las limitaciones logísticas complicaron su posición. A comienzos de 1943, los enfrentamientos se trasladaron hacia el interior de Túnez. Las ofensivas aliadas avanzaban desde distintas direcciones, cerrando el cerco de forma progresiva. La resistencia alemana se debilitaba mientras las divisiones quedaban separadas o sin contacto con sus mandos. En mayo, las principales unidades del Eje fueron rodeadas y obligadas a entregar sus armas. Un número considerable de soldados alemanes fue retenido en distintos puntos del territorio bajo control británico y estadounidense. Muchos desconocían su destino. Habían combatido durante meses en condiciones exigentes y ahora quedaban bajo custodia, en espera de órdenes. Lo que vendría después estaba fuera de sus cálculos. ¿Qué fue lo que descubrieron en Estados Unidos que dejó a miles de soldados alemanes completamente descolocados? Rodeados en Túnez, el día que los soldados del Reich entregaron sus armas. Durante los primeros meses de 1943, las fuerzas del Eje estacionadas en el norte de África enfrentaban un cambio repentino en la balanza del conflicto. Lo que parecía una campaña prolongada se transformó en una retirada desesperada. En las zonas áridas cercanas a Túnez, decenas de miles de soldados alemanes, exhaustos y desorganizados, se encontraron rodeados por fuerzas británicas y estadounidenses. En apenas unos días, las líneas se deshicieron, la artillería cesó y muchos oficiales perdieron contacto con sus superiores. La resistencia se volvió simbólica. Mientras los combates cesaban, comenzaron las rendiciones masivas. Unidades completas, algunas todavía en formación, emergían de posiciones improvisadas con los brazos en alto. Algunos marchaban con paso firme, otros lo hacían cabizbajos, pero todos sabían que ya no había vuelta atrás. En varios puntos del frente, oficiales alemanes entregaban sus pistolas reglamentarias a comandantes enemigos. Era el fin de una etapa y el comienzo de otra completamente incierta. Los primeros en rendirse fueron grupos que llevaban semanas atrapados sin suministros. Las reservas de agua y comida se habían agotado y los intentos de abastecimiento aéreo habían fallado. Aquellos que resistieron más tiempo mostraban signos evidentes de agotamiento. Muchos estaban cubiertos de polvo, algunos heridos, otros deshidratados. Aún así, la mayoría conservaba cierta rigidez en la postura. Aún vestían sus uniformes, aunque sucios y desgastados. Algunos todavía portaban insignias, otros las habían arrancado antes de entregarse. En los puestos aliados, el movimiento era constante. Camiones llegaban y salían transportando a los recién capturados hacia lugares más seguros. En las primeras horas tras la rendición, se les ordenaba sentarse en filas mientras soldados estadounidenses tomaban notas, revisaban documentos y contaban las pertenencias básicas que llevaban consigo. No todos hablaban inglés y no todos los interrogadores hablaban alemán, así que los gestos y órdenes simples se volvieron la norma. Levantar las manos, vaciar los bolsillos, mostrar las botas, órdenes simples pero repetidas sin descanso. Muchos de los prisioneros temían lo peor. Circulaban entre ellos relatos confusos sobre ejecuciones inmediatas o castigos inhumanos basados en lo que sabían o creían saber de otros frentes. En ausencia de información concreta, la ansiedad crecía. Nadie les decía una palabra sobre su situación. Las órdenes eran escuetas, los gestos secos, y el tiempo avanzaba entre revisiones breves y momentos de espera que parecían no terminar nunca. En ese vacío, el miedo tomaba forma propia. Durante esas primeras horas de cautiverio, los soldados comenzaron a hablar entre ellos. Algunos intentaban calmar a los más jóvenes, otros compartían teorías sobre lo que podría pasar. Uno decía que serían enviados a Inglaterra, otro aseguraba que terminarían en el desierto como mano de obra. Nadie tenía información concreta. En los grupos surgían dudas sobre si sus familias sabrían lo que había ocurrido, si serían registrados por la Cruz Roja o si algún superior seguiría dando órdenes. La cadena de mando estaba rota, y con ella la sensación de pertenencia. Algunos prisioneros mantenían el porte militar. Se colocaban en fila al escuchar una orden o se cuadraban ante figuras con rango.
Otros ya no mostraban interés en el protocolo. Se sentaban en el suelo, apoyaban la cabeza en sus mochilas y cerraban los ojos. En sus rostros se mezclaban la resignación y la incertidumbre. No todos venían del mismo tipo de unidad. Había miembros de la Luftwaffe, de la Wehrmacht, incluso algunos de unidades médicas o logísticas. Pero en ese momento, todos eran solo cautivos. Los soldados aliados, por su parte, mostraban diferentes actitudes. Algunos se limitaban a cumplir órdenes. Otros observaban con curiosidad a los recién llegados. Era la primera vez que muchos de ellos veían a un alemán tan de cerca sin estar bajo fuego. Algunos hablaban entre ellos mientras organizaban las filas. Comentaban el estado físico de los prisioneros, el número creciente de capturados o las historias que se escuchaban. La sorpresa era mutua. En más de una ocasión, los prisioneros observaban el equipamiento aliado con atención. Las botas, los relojes, los cinturones o las armas les resultaban distintos. Algunos susurraban que esos detalles demostraban la capacidad industrial del enemigo. Otros intentaban ocultar su interés para evitar parecer vulnerables. Aún así, cada detalle nuevo les recordaba que estaban en manos de una potencia diferente. A medida que pasaban las horas, los rumores crecían. Nadie sabía con certeza qué ocurriría al día siguiente. Algunos temían ser separados de sus compañeros según el rango o la función que habían tenido. Otros preferían pensar que todo acabaría pronto y que se trataba de una espera breve. La incertidumbre se instaló en la rutina y las conversaciones se hicieron más frecuentes, aunque muchos optaban por el silencio y la observación discreta. Un detalle que sorprendía a varios de los recién capturados era el trato. Aunque había tensión, no se reportaban abusos sistemáticos. Los soldados aliados se limitaban a dar órdenes claras y a mantener el orden. Algunos prisioneros esperaban gritos, golpes o humillaciones, pero esos incidentes eran mínimos. Esa calma inesperada alimentaba aún más el desconcierto. Algunos creían que era parte de una estrategia para desorientarlos, otros empezaban a relajarse. En ciertos momentos, los oficiales alemanes intentaban comunicarse con sus captores. Preguntaban por el destino de sus hombres o solicitaban atención médica para heridos. Las respuestas eran breves y formales. Nadie daba explicaciones largas. Se señalaban direcciones, se hacían gestos con la mano o se repetían frases en inglés sin traducción. Esa barrera idiomática alimentaba el silencio. Durante las noches, los grupos eran trasladados de un punto a otro dentro del mismo perímetro. No se les permitía moverse libremente. Los vigilantes caminaban con linternas, revisaban filas y hacían recuentos. En esas horas, los prisioneros hablaban en voz baja. Algunos intentaban dormir en el suelo, otros simplemente esperaban. El tiempo pasaba lento. El cuerpo descansaba, pero la mente seguía activa. Entre los prisioneros había diversidad de edades. Algunos apenas pasaban los 20 años. Otros ya mostraban canas. En esos momentos iniciales, las diferencias se diluían. Todos esperaban lo mismo, saber qué vendría después. La guerra, que había sido ruido y fuego, se había transformado en espera y silencio. El amanecer traía movimiento, nuevas órdenes, nuevas filas, nuevas revisiones. Algunos recibían pan o agua, mientras otros eran separados por razones médicas. La secuencia de instrucciones marcaba el ritmo del día sin que nadie explicara su propósito. En ese entorno, las funciones militares perdían relevancia. Ya no operaban como soldados ni como miembros de una estructura jerárquica. Eran individuos sin mando, bajo custodia, cumpliendo tareas asignadas sin conocer su finalidad. La etapa iniciada no correspondía a ningún esquema conocido. Encerrados en el mar, el cruce incierto de los prisioneros alemanes. Una vez separados del frente y concentrados en puntos de embarque bajo estricta vigilancia, los prisioneros alemanes comenzaron un trayecto que no anticipaban con claridad. Fueron conducidos en grupos hacia puertos del norte africano, donde aguardaban los barcos asignados a su traslado. En los corrillos se hablaba de destinos diversos. Algunos pensaban en Inglaterra, otros mencionaban Canadá o incluso un retorno forzoso a Alemania. Nada se confirmaba, y la falta de explicaciones concretas dejaba que las conjeturas circularan libremente entre los detenidos. Los buques empleados para el cruce del océano eran naves mercantes modificadas, sin comodidades ni preparaciones especiales. Algunos contaban con literas improvisadas en bodegas que antes habían sido empleadas para carga.
Otros tenían secciones delimitadas por barreras metálicas, sin ventilación adecuada ni iluminación constante. Los primeros días a bordo transcurrieron en medio de una tensión palpable, no solo por el desconcierto, sino también por la sensación constante de encierro y la incertidumbre respecto al itinerario. La vigilancia encubierta era permanente, y cualquier movimiento no autorizado provocaba reacciones inmediatas por parte de los soldados estadounidenses encargados de la seguridad del convoy. Durante el cruce, los convoyes estaban acompañados por escoltas navales. Fragatas y destructores rodeaban la formación en patrones cambiantes para evitar ataques enemigos. El miedo a los submarinos alemanes era constante, y tanto prisioneros como custodios eran conscientes del riesgo. En varios trayectos, las alarmas por avistamientos de periscopios o señales de torpedos interrumpían la rutina a bordo, obligando a la tripulación a modificar el rumbo o ajustar la velocidad. Los alemanes, encerrados en compartimentos cerrados, rara vez recibían información sobre estos eventos, aunque el zumbido de las hélices en maniobras bruscas o los cambios de inclinación del casco dejaban claro que algo ocurría en el exterior. Las condiciones dentro de los barcos eran básicas. El hacinamiento era común. Muchos dormían en colchonetas delgadas dispuestas en el suelo o sobre redes metálicas colgadas entre vigas. La ventilación limitada producía un ambiente cargado, especialmente en las zonas más profundas del casco. Las raciones alimenticias eran regulares pero escasas en variedad. Pan seco, conservas frías y algún líquido caliente conformaban el menú más frecuente. Algunos prisioneros comentaban entre ellos que al menos recibían más alimento que durante los últimos días en el frente africano, aunque nadie lo decía en voz alta. El agua potable estaba racionada y la higiene se reducía a breves oportunidades para lavarse con baldes o en zonas comunes. Los contactos con los soldados norteamericanos a bordo fueron iniciales y breves, pero dejaron impresiones claras en ambos grupos. Los guardias, con uniformes distintos y maneras relajadas, llamaban la atención por detalles inesperados. Varios prisioneros se sorprendieron al ver afroamericanos entre los efectivos de escolta, algo poco habitual en su experiencia previa. También resultaban curiosos los gestos informales de los custodios, sus formas de hablar entre ellos y su modo de organizar las tareas de vigilancia, muy diferente de la rigidez a la que estaban acostumbrados en sus propias unidades. A pesar del silencio general y la vigilancia constante, se permitía que pequeños grupos accedieran a la cubierta en horarios definidos. Estas salidas breves servían como único respiro frente al encierro prolongado en las bodegas cerradas. Para muchos, esos minutos al aire libre representaban la única conexión visual con el exterior durante toda la travesía. La duración del viaje variaba según el punto de partida, las condiciones del mar y la ruta elegida para esquivar posibles amenazas. Aunque la mayoría de los trayectos duraba alrededor de 2 semanas, hubo barcos que permanecieron en alta mar durante más de 20 días. Las pausas o desvíos de seguridad alteraban las rutinas y confundían aún más a los detenidos. Sin relojes ni referencias claras, muchos perdían la cuenta de los días, intentando llevar registros improvisados en trozos de papel o marcando discretamente las paredes con lo que tuvieran a mano. Durante el cruce, las diferencias culturales comenzaron a notarse más claramente. Algunos prisioneros observaban con asombro el uso que los soldados norteamericanos hacían de objetos personales como revistas ilustradas, cigarrillos de marcas desconocidas o bebidas que no lograban identificar. También les resultaba curioso el lenguaje corporal de sus custodios, su manera de organizar turnos o repartir órdenes. En más de una ocasión se generaron intercambios no planificados, un gesto amable, un cigarrillo entregado a través de una reja, una palabra compartida entre quienes entendían ambos idiomas. Aunque no estaban permitidos, estos pequeños momentos marcaron algunas memorias del trayecto. La presencia de soldados heridos en algunos barcos también llamó la atención de los alemanes. En ciertas naves se habían habilitado compartimientos médicos donde eran transportados norteamericanos lesionados en el frente africano. La cercanía física entre prisioneros y soldados convalecientes provocaba escenas de silencio forzado. No se permitían conversaciones ni miradas prolongadas, pero los ruidos, quejas o gemidos nocturnos de los heridos rompían la rutina habitual. Esta convivencia involuntaria evidenciaba sin palabras las consecuencias del conflicto desde distintas perspectivas. El protocolo de seguridad exigía revisiones constantes. Cada compartimento donde se encontraban los prisioneros era inspeccionado varias veces al día,
Los registros incluían chequeos visuales, conteo individual y verificación de posibles objetos no autorizados. Los alemanes, sin medios para comunicarse con el exterior, se limitaban a esperar indicaciones. El contacto con el resto del mundo quedaba reducido al horizonte visible desde alguna escotilla o a los sonidos que llegaban desde la cubierta. En algunos convoyes se organizaron rutinas básicas para mantener el orden. Horarios de descanso, breves caminatas por zonas delimitadas e incluso espacios destinados a oraciones colectivas. Estos últimos se permitían si eran solicitados y supervisados, aunque no en todos los barcos se implementaron. La música, en cambio, era casi inexistente. En pocas ocasiones se escuchaban melodías provenientes de la tripulación estadounidense, reproducidas por radios portátiles. Para los prisioneros, esos sonidos resultaban ajenos, fragmentos de un entorno que aún no lograban comprender. El desembarco, primeras impresiones de América. Tras semanas en alta mar, los prisioneros alemanes vislumbraron finalmente el contorno de la costa americana. Para muchos, este momento marcó la primera vez que veían el continente norteamericano, una imagen que contrastaba con todo lo que conocían. Mientras los barcos se aproximaban a puertos como Norfolk, Nueva York o Newport News, los hombres observaban desde las cubiertas los muelles repletos de grúas, almacenes y cargueros en constante movimiento. Aquellos escenarios portuarios, repletos de maquinaria y trabajadores, daban una primera muestra del tamaño y actividad económica del país que los recibía bajo custodia. La mayoría de los recién llegados no había tenido contacto directo con ciudades de dimensiones comparables. Las urbes alemanas, muchas ya dañadas por los bombardeos, no ofrecían el mismo ritmo ni la apariencia intacta que presentaban las ciudades estadounidenses. Desde el primer desembarco, muchos de los cautivos empezaron a comentar entre ellos el tamaño de los edificios, la velocidad de los vehículos que pasaban cerca del puerto y la organización de los espacios industriales. No había explicaciones por parte de los guardias. Sin embargo, el paisaje hablaba por sí solo. Una vez desembarcados, los prisioneros eran formados en grupos y conducidos bajo vigilancia hacia trenes que ya estaban preparados para el traslado al interior del país. La logística de esa operación mostraba una coordinación a gran escala. Sin demoras ni confusión aparente, cada grupo era escoltado por soldados armados hasta los vagones que los esperarían con puertas corredizas metálicas, bancos laterales y ventilación restringida. A pesar de la incomodidad del espacio, el traslado por ferrocarril dejaba a los prisioneros una oportunidad de observar, por las pequeñas aberturas, partes del país que les eran desconocidas. El trayecto ferroviario atravesaba zonas que combinaban paisajes rurales, áreas industriales y núcleos urbanos de diverso tamaño. A través de los cristales, los soldados detenidos veían campos extensos, casas de madera bien mantenidas, estaciones con señalización clara y pueblos con estructuras que diferían en diseño y distribución respecto a los que conocían en Europa. Aunque los vagones no se detenían en estos puntos, los nombres en inglés escritos en grandes letras eran fácilmente visibles y daban una idea de la extensión del país. Durante las primeras horas del trayecto, el silencio predominaba entre los detenidos. A medida que pasaban los kilómetros, algunos empezaban a intercambiar observaciones breves, especialmente sobre la calidad del ferrocarril. Las vías parecían firmes, los rieles bien mantenidos y las locomotoras funcionaban sin interrupciones. El sonido constante del tren al avanzar, unido al paso por puentes, túneles y pendientes, iba marcando el ritmo del viaje, mientras los prisioneros intentaban identificar algún patrón en lo que veían. La imagen del interior del país no se limitaba a una sola zona. Algunos trenes tomaban rutas hacia el sur, otros al oeste o hacia el medio oeste. Por tanto, las impresiones variaban ligeramente según el itinerario. En general, las zonas que atravesaban presentaban una apariencia ordenada, sin signos visibles de destrucción o pobreza extrema. Los campos parecían bien cultivados, las carreteras en buen estado y en ocasiones se podían ver camiones en movimiento, incluso tractores operando cerca de la vía férrea. A pesar del control estricto que ejercían los custodios, muchos prisioneros no podían evitar observar con detenimiento el paisaje urbano cada vez que el tren cruzaba zonas habitadas. Algunos edificios altos, estaciones bien iluminadas y calles con movimiento dejaban entrever un nivel de actividad que no esperaban.
Aunque no hubo contacto con la población, desde algunos balcones o andenes se levantaban manos en señal de saludo. Esa reacción distante pero pacífica desconcertaba a varios de los prisioneros, acostumbrados a imaginar una recepción marcada por el rechazo o la humillación. El contraste con las imágenes que les habían transmitido durante la guerra era evidente. Se esperaba un país desorganizado, carente de preparación, con poca infraestructura. Sin embargo, lo que veían desde los vagones contradecía esa imagen. Las estaciones estaban limpias, el personal ferroviario vestía uniformes completos y en las paradas técnicas se observaban tareas realizadas con eficacia. Aunque el contacto directo era mínimo, el entorno transmitía una impresión de capacidad operativa elevada. Durante todo el trayecto, los soldados americanos encargados del transporte mantenían una actitud firme, sin excesos ni muestras de crueldad. Se limitaban a revisar los compartimentos, contar a los prisioneros y controlar que no se produjeran incidentes. La barrera del idioma impedía intercambios más profundos, pero algunos detenidos empezaron a tomar nota de ciertos gestos, tonos de voz o formas de actuar que diferían de lo que habían vivido en sus propias unidades. Este primer contacto humano indirecto con la población militar estadounidense sembraba un nuevo nivel de desconcierto. El paisaje natural tampoco pasaba desapercibido. Desde colinas cubiertas de árboles hasta grandes llanuras sembradas, todo parecía amplio, cuidado y aprovechado. En ciertos tramos, el tren bordeaba ríos o cruzaba viaductos que ofrecían vistas abiertas del terreno. Esa amplitud, sumada al dinamismo visible en cada punto de paso, creaba un retrato de un país que, al menos desde el exterior del vagón, no mostraba señales visibles de fatiga por la guerra en curso. El ruido constante del tren, unido al cambio de escenarios, contribuía a un estado mental de observación continua. Algunos prisioneros intentaban calcular la distancia recorrida según el tiempo y la velocidad percibida, aunque carecían de referencias claras. Otros intentaban recordar los nombres de los pueblos, o asociar lo que veían con lo que habían escuchado en propaganda previa. En ese esfuerzo por entender lo que estaban presenciando, se desarrollaba un tipo de atención que no era habitual en sus traslados anteriores como soldados. Cuando los convoyes cruzaban zonas ferroviarias con gran movimiento, los prisioneros observaban con atención los trenes que pasaban en dirección contraria. Vagones de carga, unidades militares o formaciones civiles seguían su curso de manera ininterrumpida. Algunos intentaban imaginar a dónde se dirigían o qué transportaban. La escena vista desde las ventanillas dejaba una impresión persistente de dinamismo. Aquello sugería un país que mantenía en marcha su actividad incluso en tiempos de guerra. El final del trayecto no era anunciado con anticipación. De manera repentina, el tren disminuía la velocidad, ingresaba a una vía secundaria y se detenía en un punto donde los prisioneros eran llamados a descender. En ese momento, bajo la vigilancia constante de los escoltas, se formaban nuevamente los grupos que serían trasladados al siguiente destino. El paisaje, a pesar de cambiar, mantenía la misma apariencia ordenada, sin señales visibles de improvisación. Para quienes habían sido capturados en zonas desérticas, atravesado el mar y cruzado medio continente en trenes que no fallaban, la llegada a tierra firme en Estados Unidos marcaba un punto clave. No sabían qué vendría después, ni cómo serían tratados. Sin embargo, lo que ya habían visto les había obligado a ajustar muchas de sus ideas previas sobre el país que ahora los tenía bajo control. Y esa confrontación entre lo que esperaban y lo que vieron durante el viaje marcaba una diferencia que no olvidarían con facilidad. Entre cercas y rutinas, así era la vida en los campamentos de cautiverio. Tras su llegada a suelo estadounidense, los prisioneros alemanes fueron distribuidos por distintas regiones del país, alojados en campos especialmente construidos para mantenerlos bajo vigilancia, pero también para asegurar unas condiciones básicas de organización y rutina. Aunque la custodia seguía siendo rigurosa, los espacios no evocaban escenas de castigo ni de hacinamiento extremo. A diferencia de otras guerras, donde los capturados eran encerrados en celdas improvisadas, en esta ocasión se habían levantado instalaciones completas y permanentes, con barracones amplios, espacios delimitados y estructuras que podían albergar a cientos de hombres de manera simultánea. Cada recinto estaba rodeado por cercas altas con varias líneas de alambre, torres de vigilancia con soldados armados y zonas claramente restringidas. A pesar de ese sistema perimetral, el interior mostraba una distribución ordenada.
Las áreas comunes estaban divididas entre dormitorios, zonas administrativas, talleres, espacios recreativos y salas de reunión. Los barracones eran construcciones sencillas, levantadas con rapidez, pero diseñadas para resistir el uso diario. Estaban equipados con camas alineadas, generalmente literas de 2 niveles, donde cada prisionero contaba con una manta, un colchón básico y espacio para colocar sus pertenencias. Las condiciones de higiene eran rudimentarias, pero no totalmente descuidadas. Existían instalaciones separadas para lavarse, con duchas de agua fría o templada y lavabos distribuidos por módulos. El tiempo dentro del campamento estaba regido por horarios estrictos. La jornada comenzaba con un toque de diana, seguido de formaciones matinales donde los internos debían colocarse en fila para ser contados. La precisión en estos conteos era una prioridad, ya que cualquier número incorrecto activaba un protocolo inmediato de revisión y aislamiento. Posteriormente, los prisioneros eran liberados para realizar tareas internas, actividades voluntarias o simplemente permanecer en sus zonas designadas. Había una programación fija para actividades de limpieza, mantenimiento y organización del entorno. Los que mostraban disposición o habilidad para trabajos técnicos podían ser asignados a tareas específicas como carpintería, reparación de mobiliario o elaboración de artículos menores. Aunque no se trataba de empleo formal, existía una estructura interna que facilitaba una rutina establecida. En algunos casos, los soldados alemanes fueron agrupados por unidad de procedencia o incluso por ciudad natal, lo que les permitía conservar un sentido de familiaridad. Sin embargo, esto no se aplicaba en todos los centros. Algunos campos optaban por reorganizar aleatoriamente a los prisioneros para evitar que se formaran jerarquías internas o se mantuvieran vínculos de lealtad demasiado sólidos. Las autoridades militares estadounidenses estaban pendientes de evitar cualquier tipo de estructura paralela que pudiera generar tensiones dentro del campamento. El comportamiento de los vigilantes era en general metódico. Se trataba de soldados estadounidenses asignados específicamente a la custodia de los prisioneros de guerra. Estos guardias eran instruidos en protocolos que combinaban firmeza con respeto a las normas internacionales. No había contacto innecesario, ni espacio para diálogos personales. Las órdenes se transmitían por señales, carteles o instrucciones formales. En algunos campamentos, los soldados más veteranos eran los encargados de establecer las normas internas, con la autorización de los responsables militares. Así surgieron códigos de comportamiento entre los propios prisioneros, regulando detalles como la limpieza de las zonas comunes, los turnos de baño o el uso compartido de materiales. A medida que las semanas transcurrían, surgieron actividades para ocupar el tiempo libre. El deporte fue una de las principales válvulas de escape. Se habilitaron campos de fútbol, zonas para correr o improvisadas canchas de voleibol. Los prisioneros formaban equipos, organizaban encuentros por barracones y mantenían un calendario informal de competiciones. Estas actividades no solo ayudaban a mantener la forma física, sino que permitían reducir tensiones y establecer rutinas de convivencia. Además del deporte, algunos optaron por organizar grupos de música, representaciones teatrales o lecturas colectivas. El acceso a instrumentos era limitado, pero en ocasiones se permitía el ingreso de guitarras, armónicas o tambores rudimentarios. Otra vía de ocupación fue la educación. En varios campos se organizaron clases improvisadas de idiomas, matemáticas o historia. Algunos prisioneros con formación académica previa ofrecían lecciones a sus compañeros. Se usaban pizarras de madera, cuadernos reciclados y libros que llegaban por medio de asociaciones humanitarias. En este contexto, la enseñanza no tenía un fin ideológico, sino más bien práctico: llenar el tiempo y mantener las habilidades mentales activas. Las comunicaciones con el exterior estaban controladas por un sistema de correspondencia autorizado. Cada prisionero podía escribir cartas a su familia en Alemania, siempre dentro de límites definidos. El contenido debía ser concreto, evitando referencias militares, críticas políticas o información sensible. Estas cartas pasaban por filtros de censura, tanto en Estados Unidos como en Europa, y en muchos casos tardaban semanas o incluso meses en llegar. A pesar de eso, eran una de las pocas vías que los prisioneros tenían para confirmar que seguían vivos, conocer noticias básicas de sus parientes o enviar pequeños mensajes personales. El envío de fotografías estaba regulado, pero en algunos casos se permitía incluir retratos pequeños en blanco y negro.
Las respuestas desde Alemania también llegaban bajo revisión, con partes eliminadas o tachadas cuando no cumplían con las restricciones. La distribución del correo se realizaba de forma pública. Cuando un paquete o una carta llegaba a un campamento, el oficial correspondiente leía en voz alta el nombre del destinatario. El prisionero debía presentarse, firmar una constancia y luego podía leer el mensaje en su espacio. Algunos compartían las noticias recibidas con los demás, especialmente si traían novedades generales sobre la situación en sus pueblos de origen. Otros preferían guardar silencio y conservar la intimidad de lo escrito. En ambos casos, las cartas eran un recordatorio tangible de que el mundo exterior seguía existiendo. Cada campo tenía su propio reglamento interno, pero compartían principios comunes. Estaba prohibido salir de la zona cercada, esconder objetos sin registrar o agredir a los vigilantes. Las infracciones se castigaban con aislamiento temporal, pérdida de ciertos privilegios o traslado a campos con medidas más severas. En situaciones puntuales, se utilizaban espacios de castigo, consistentes en barracones individuales con vigilancia constante. Estas medidas, aunque firmes, eran presentadas como correctivas y no como represalias. La intención era mantener el control sin generar conflictos innecesarios. El sistema de organización también incluía comités internos. Algunos grupos de prisioneros formaban representaciones para plantear solicitudes o resolver disputas menores. Estos comités no tenían poder oficial, pero eran tolerados como herramientas de autorregulación. Así se gestionaban problemas como el uso de duchas, la limpieza compartida o el acceso a materiales. En casos específicos, los líderes de estos grupos podían enviar notas a los oficiales encargados solicitando cambios o permisos puntuales. Una parte significativa de la rutina diaria pasaba desapercibida desde el exterior, pero marcaba la experiencia individual. El tiempo transcurría entre caminatas dentro del perímetro, conversaciones entre conocidos, juegos de cartas o sesiones de lectura improvisadas. Los prisioneros con conocimientos en carpintería, costura o reparación de objetos solían poner sus habilidades al servicio del resto. Se reparaban sillas rotas, se ajustaban uniformes desgastados y se elaboraban objetos artesanales para ocupar el tiempo. El contacto visual con los vigilantes era escaso. Las torres de vigilancia mantenían una presencia constante, pero los soldados encargados rara vez interactuaban con los internos. Solo cuando había instrucciones generales o emergencias se establecía algún tipo de diálogo directo. En la mayoría de los casos, la relación era distante, basada únicamente en la vigilancia. El clima marcaba las actividades del día. En las zonas calurosas, los ejercicios físicos se hacían temprano o al atardecer. En los lugares fríos, se buscaban espacios bajo techo para pasar el tiempo. Algunos campos tenían estufas simples y se repartían mantas extra durante el invierno, aunque el frío seguía molestando a muchos. En regiones más templadas, lo más difícil era soportar la humedad o el calor dentro de los barracones. Los días se parecían entre sí. El sonido de la diana, la formación, las tareas programadas y las rutinas de descanso formaban un ciclo constante. La falta de variación provocaba que los prisioneros midieran el paso del tiempo en función de eventos pequeños. La llegada del correo, el inicio de una liga deportiva interna o el cambio de estación. A pesar del entorno limitado, surgieron formas básicas de organización cultural. En algunos campos se celebraban fechas señaladas de manera discreta. Sin grandes símbolos ni rituales elaborados, se conmemoraban aniversarios personales, celebraciones religiosas o efemérides nacionales. Estas actividades se realizaban con permiso previo y bajo supervisión, siempre respetando los límites del entorno. En la práctica, la vida tras las alambradas transcurría entre tareas repetidas, normas estrictas y momentos de ocio restringido. No existía un horizonte claro ni indicios de cuándo finalizaría la reclusión. Los prisioneros pasaban sus días dentro de un esquema definido, con límites visibles y funciones delimitadas. Aunque la incertidumbre persistía, el entorno imponía un ritmo que con el tiempo se volvía predecible. Comieron mejor que en Alemania, la dieta que nadie esperaba en cautiverio. La alimentación que recibieron los prisioneros alemanes en los campamentos ubicados dentro de los Estados Unidos se convirtió en uno de los elementos más impactantes de su experiencia tras las alambradas. El sistema de provisiones que gestionaba el ejército norteamericano no hizo distinción entre nacionalidades a la hora de aplicar los estándares establecidos.
A través de una estructura estrictamente regulada, los hombres detenidos recibían menús diseñados conforme a las normativas militares propias del país anfitrión. Esto significaba acceso diario a productos que ya escaseaban en Europa desde hacía años. La carne, el pan blanco, los postres, las frutas, el café y la leche se repartían en cantidades suficientes para mantener el estado físico de los detenidos, según lo consideraban las autoridades. En múltiples declaraciones y registros, soldados del Tercer Reich expresaron perplejidad ante el tipo de alimentos que empezaban a recibir poco después de su llegada. La mayoría de ellos habían soportado raciones menguadas en el norte de África, seguidas por días o semanas de traslado, lo que hacía aún más chocante el contraste. Para muchos, fue la primera vez en mucho tiempo que comían hasta saciarse. El pan de molde suave, las porciones de carne cocida o enlatada, las piezas de fruta enteras y el acceso a mantequilla o confituras generaban una combinación de sorpresa, escepticismo y agradecimiento silencioso. Algunos desconfiaban al principio, creyendo que se trataba de una estrategia para desorientarlos o manipularlos, aunque no tardaron en asumir que esa dieta correspondía a la rutina ordinaria de quienes vivían en el país. Las cocinas de los recintos funcionaban como unidades bien organizadas, abastecidas mediante contratos estatales. El control logístico permitía entregar ingredientes frescos y procesados a cada instalación sin depender de recursos locales. Cada campamento contaba con cocineros y personal encargado de supervisar que las raciones se distribuyeran equitativamente. Un punto de comparación constante era la situación alimentaria en Alemania. Las cartas llegadas desde Europa, aunque sujetas a censura, daban cuenta de una escasez generalizada. Familias enteras sobrevivían con porciones reducidas, sustitutos artificiales y alimentos racionados. En cambio, los prisioneros recibían porciones regulares de proteínas, carbohidratos y grasas. Muchos se sorprendían al comprobar que incluso en una condición de encierro podían acceder a comida más variada y nutritiva que sus parientes libres en el otro lado del Atlántico. La carne constituía uno de los productos más notables. En Alemania, el acceso a proteínas animales se había vuelto extremadamente limitado a medida que avanzaba la guerra. En Estados Unidos, sin embargo, era habitual que se sirvieran platos con carne de res, cerdo o ave de forma frecuente. A pesar de los ajustes provocados por el esfuerzo bélico, el país mantenía una cadena de suministro interna capaz de alimentar a su población civil y a las fuerzas armadas, incluyendo a los cautivos. Las reacciones entre los prisioneros iban desde la satisfacción contenida hasta el desconcierto completo. Para muchos, era difícil de asimilar que una nación en guerra pudiera garantizar comida abundante incluso a sus enemigos capturados. El pan también provocó comentarios. La textura blanda, el sabor dulce y el color blanco de las rebanadas contrastaban con el pan oscuro y más compacto al que estaban acostumbrados. Algunos lo consideraban demasiado suave o falto de sabor, aunque lo aceptaban sin objeciones mayores. Se acostumbraron a combinarlo con mermeladas o mantequilla cuando estaban disponibles. Otros artículos como cereales en copos, leche pasteurizada o frutas en conserva resultaban extraños para quienes venían de una cultura alimentaria centrada en productos menos industrializados. No obstante, en general, la adaptación fue rápida y sin incidentes. En cuanto a los dulces, su disponibilidad fue una de las sorpresas más recurrentes. Chocolates, galletas, tartas y frutas azucaradas aparecían en los menús con frecuencia, especialmente en fechas señaladas o para levantar el ánimo de los internados. Aunque no todos los detenidos se mostraban entusiastas ante estos alimentos, la mayoría los consumía con interés. Para quienes llevaban años enfrentando racionamientos, ese tipo de productos representaba una muestra tangible de la abundancia del país. Las bebidas también marcaron una diferencia. El café, servido con regularidad, generaba una combinación de entusiasmo y desconcierto. Acostumbrados al café de cebada o a versiones diluidas, muchos lo encontraban fuerte o amargo, aunque preferible a las alternativas que conocían. La leche, tanto líquida como en polvo, también se ofrecía con frecuencia, y a pesar de que algunos la rechazaban por costumbre o preferencia, terminó siendo parte estable del consumo diario en los campamentos. Las estructuras que permitían mantener este nivel de alimentación no se limitaban a las cocinas. Detrás de cada menú existía una red de producción, transporte y almacenaje bien gestionada.
Las rutas ferroviarias entregaban productos desde centros logísticos a cada campamento y existía un registro diario de lo que entraba y salía de los almacenes. Las inspecciones sanitarias eran rutinarias y se llevaban a cabo controles de calidad sobre los alimentos preparados. Si bien hubo quejas aisladas sobre la temperatura, presentación o sabor de ciertas comidas, en términos generales los prisioneros no pasaban hambre. El acceso regular a comidas calientes, variadas y en cantidad suficiente, consolidó una imagen de eficiencia y previsibilidad. Este tratamiento no se aplicaba por generosidad espontánea, sino porque las normas de la Convención de Ginebra obligaban a los países firmantes a alimentar adecuadamente a los soldados capturados. Sin embargo, el cumplimiento estricto de esas obligaciones no siempre se observaba en los teatros de guerra de otros continentes. La fidelidad de los Estados Unidos a esos acuerdos sorprendió a más de un prisionero, especialmente cuando comparaban su experiencia con lo que sabían de campos de prisioneros alemanes o soviéticos. La diferencia no radicaba solo en la cantidad, sino también en el sistema que aseguraba que el abastecimiento nunca se interrumpiera. La variedad de alimentos permitía a los cocineros improvisar dentro de los márgenes del reglamento. En algunos campamentos se adaptaban ciertos platos para acercarse a los gustos de los prisioneros, mientras que en otros se mantenía una estructura estándar para todos. Aunque no era posible replicar la cocina alemana tradicional, se intentaban combinaciones que resultaran familiares, como estofados con papas o sopas con legumbres. Las cocinas disponían de utensilios industriales, hornos, frigoríficos y personal entrenado, lo que permitía una producción a gran escala sin pérdida de eficiencia. La reacción ante esta dieta no se limitaba al plano físico. A medida que pasaban las semanas, muchos detenidos comenzaron a tomar conciencia de que lo que veían en sus bandejas formaba parte del día a día de los habitantes del país que los había capturado. Esa constatación alimentaba, sin intención explícita, una percepción sobre la potencia económica del enemigo. Sin discursos ni proclamas, las raciones servidas 3 veces al día hablaban por sí solas. El hecho de que hasta los prisioneros recibieran un trato alimentario constante, previsible y abundante servía como contraste frente al deterioro visible que sufrían sus familias y compatriotas en Europa. El contacto con productos poco conocidos también incentivó la curiosidad. Algunos prisioneros pedían los nombres de ciertos ingredientes, preguntaban por el origen de las frutas o especulaban sobre los procesos de producción. Aunque no todos los alimentos eran del gusto general, la mayoría eran aceptados sin protesta. Solo en contadas ocasiones se registraron episodios de rechazo organizado o huelgas vinculadas a la comida, y esas situaciones casi siempre tuvieron que ver con causas ajenas a la calidad del menú. En general, los testimonios recogidos en informes, diarios personales o declaraciones posteriores confirman que la alimentación recibida superaba ampliamente las expectativas iniciales. Incluso quienes se mostraban escépticos o desconfiados al principio, terminaban por aceptar que estaban viviendo una situación extraordinaria. La comida, sin requerir propaganda ni intervención directa, se convirtió en una de las pruebas más contundentes de la distancia material entre ambos mundos. Mientras el conflicto seguía en Europa y Asia, en los campos estadounidenses, la comida adquiría un valor inesperado. Las bandejas llegaban con raciones suficientes, variadas y mejor presentadas de lo que muchos habrían imaginado para prisioneros de guerra. Para algunos, era la primera vez en años que podían comer sin temor a la escasez inmediata. Ese gesto cotidiano calmaba el hambre, pero también descolocaba. Costaba asimilar que incluso en cautiverio era posible recibir más alimentos que muchas familias en Alemania. Reeducar al enemigo, la guerra de las ideas. Desde el momento en que las autoridades estadounidenses empezaron a recibir un gran número de prisioneros alemanes en su territorio, surgió una preocupación que iba más allá de la vigilancia física o la gestión de sus campamentos. La dirección política y militar en Washington vio una oportunidad. Si esos soldados, en su mayoría formados bajo años de propaganda nacionalsocialista, eran expuestos a otros marcos de pensamiento, quizá podrían regresar a Europa con una mentalidad diferente. Con esa idea, se diseñaron iniciativas educativas dentro de los recintos donde se encontraban retenidos. El objetivo general no se limitaba a neutralizar posibles amenazas internas o a evitar tensiones ideológicas. Se trataba de facilitar, mediante métodos estructurados, el contacto directo de los prisioneros con los valores políticos y sociales de los Estados Unidos.
Para algunos sectores del gobierno, el esfuerzo también ofrecía una vía para ensayar estrategias de reconstrucción cultural en una Alemania posbélica. A diferencia de la vigilancia militar convencional, esto exigía una planificación pedagógica, una selección minuciosa de contenidos y una infraestructura adaptada para formar a los internos sin vulnerar las normas internacionales sobre el trato a cautivos. Uno de los ejes principales del programa fue la creación de centros especializados dentro de ciertos campamentos. Estos espacios no estaban abiertos a cualquier prisionero. Solo se admitía a quienes mostraban predisposición a participar de manera voluntaria en actividades intelectuales y cuyo historial disciplinario no incluía incidentes recientes. Las entrevistas de selección eran llevadas a cabo por oficiales con formación en ciencias sociales, muchos de ellos bilingües, que buscaban identificar señales de apertura al cambio, más allá del nivel de instrucción previa del individuo. Una vez aceptados, los prisioneros tenían acceso a un calendario regular de sesiones informativas y ciclos de lectura. Las clases eran impartidas por docentes civiles, en su mayoría profesores universitarios que colaboraban de forma temporal con el ejército. Se priorizaban temáticas relacionadas con sistemas parlamentarios, división de poderes, nociones básicas de constituciones modernas y funcionamiento de medios de comunicación libres. En las aulas se respetaba una estructura con horarios fijos, listas de asistencia y materiales impresos preparados especialmente para ese contexto. Además de las clases, cada uno de estos centros disponía de una biblioteca. El catálogo incluía libros traducidos al alemán que abordaban historia contemporánea, economía de mercado, literatura universal y biografías de personajes influyentes en democracias occidentales. El acceso al material estaba controlado, pero no se imponían títulos obligatorios. Los internos podían tomar los libros durante varias horas y, en algunos casos, solicitar copias para estudiar en sus barracones. La gestión de los volúmenes era responsabilidad de otros prisioneros previamente capacitados como bibliotecarios internos. Otra herramienta clave fue la incorporación de boletines informativos elaborados en alemán, distribuidos de forma regular en distintos campamentos. Estos folletos, aprobados por la Oficina de Guerra Psicológica, incluían artículos sobre acontecimientos internacionales, análisis del conflicto desde una óptica no nacionalista y entrevistas editadas con alemanes exiliados o figuras públicas críticas del régimen nazi. Aunque no todos los cautivos mostraban interés por estos textos, las autoridades notaron un incremento sostenido en su lectura, especialmente entre aquellos que habían participado en los programas educativos formales. En paralelo, se organizaron foros de discusión moderados por instructores. En estas reuniones, pequeños grupos de prisioneros debatían temas previamente seleccionados. El formato consistía en exposiciones breves, seguidas de intercambios verbales controlados, donde se promovía la expresión argumentativa, sin agresividad ni imposiciones. Algunos de estos encuentros derivaban en ejercicios de escritura, donde los participantes debían sintetizar sus ideas por escrito, lo que también servía para evaluar su comprensión de los conceptos presentados. A medida que el programa avanzaba, surgieron diferencias de actitud entre los prisioneros. Una parte significativa mantenía una postura defensiva o escéptica frente a las propuestas. Sin embargo, otro sector más receptivo empezó a mostrar cambios de tono en sus conversaciones cotidianas, mayor disposición a colaborar en las tareas internas y un interés creciente por entender el modelo social norteamericano. Estos indicios fueron recogidos en informes periódicos elaborados por los supervisores civiles del programa. El seguimiento de resultados incluyó cuestionarios anónimos, entrevistas de seguimiento y la observación directa de comportamientos dentro y fuera del aula. Aunque las cifras no mostraban transformaciones inmediatas en todos los casos, sí reflejaban un cambio progresivo en ciertos patrones de pensamiento. La lectura de prensa internacional en alemán y el uso de argumentos más elaborados en las discusiones eran vistos como señales de avance. En algunos centros se habilitaron estaciones de escucha con radios configuradas para captar transmisiones en alemán desde emisoras extranjeras. Estas sesiones eran controladas y se realizaban en grupos pequeños, acompañadas de comentarios guiados para facilitar la comprensión. A través de ellas, los prisioneros podían acceder a versiones del conflicto diferentes a las difundidas por la propaganda del régimen al que habían servido. Este contacto con otros enfoques fortalecía, en parte, la función pedagógica del programa general,
También se registraron intentos de replicar, dentro del campamento, prácticas comunes en sistemas democráticos. Se formaron comités internos con funciones limitadas, como la organización de eventos deportivos, la coordinación de tareas voluntarias o la supervisión de los turnos en la biblioteca. Aunque sus atribuciones eran restringidas, permitían que algunos internos pusieran en práctica formas básicas de organización colectiva y responsabilidad compartida, sin jerarquías militares rígidas. Las autoridades militares estadounidenses mantenían un control estricto sobre la evolución del programa. No se permitía ningún contenido que pudiera interpretarse como propaganda directa, ni se aceptaban manifestaciones públicas a favor de figuras políticas concretas. El enfoque se mantenía dentro de los límites del intercambio cultural y la presentación de alternativas ideológicas, sin coacción ni imposición explícita. La neutralidad era uno de los principios clave para evitar tensiones con otras instancias internacionales o con el propio mando militar. El programa, que se desarrolló principalmente entre 1944 y 1945, tuvo distintos grados de implementación según la región y el número de cautivos. No todos los campamentos contaban con centros educativos, ni todos los prisioneros fueron expuestos a estas iniciativas. Sin embargo, los resultados obtenidos en aquellos lugares donde sí se aplicó permitieron a los encargados del diseño extraer conclusiones útiles para planes posteriores de reconstrucción cultural en Europa. Fábricas que nunca paraban cuando vieron de qué era capaz América. Cuando los soldados alemanes fueron trasladados a instalaciones fabriles dentro del territorio estadounidense, se encontraron inmersos en un entorno de producción masiva que superaba toda referencia previa. Lo que más llamaba su atención no era el tamaño de los edificios, sino el ritmo constante y calculado del trabajo industrial. Desde el movimiento sincronizado de materiales hasta la coordinación precisa de los operarios, todo parecía responder a una lógica implacable de eficiencia técnica. No era solo una fábrica, era un sistema perfectamente engranado, donde cada fase del proceso cumplía una función medible y controlada. Una de las fábricas que más sorprendía a los observadores era la planta de Willow Run, construida para ensamblar aviones militares en un entorno adaptado al modelo de trabajo en cadena. Se trataba de una estructura diseñada para acelerar la producción de bombarderos B-24, con una lógica que combinaba ingeniería, eficiencia y aprovechamiento del tiempo. Esta planta no era una ampliación de alguna instalación previa, sino una construcción específica que respondía al objetivo de fabricar en masa con una regularidad que desafiaba toda comparación con la industria europea del momento. Willow Run ocupaba un terreno de cientos de hectáreas. Cada sección del complejo tenía un propósito claro. Las materias primas llegaban por un extremo, eran tratadas, cortadas, moldeadas y ensambladas en una secuencia continua, hasta que los aviones salían listos para volar. El uso de herramientas estandarizadas, la disposición de los operarios en filas perfectamente definidas y la supervisión constante del tiempo de trabajo creaban un ritmo sostenido que apenas se detenía. El entorno de Detroit servía como ejemplo generalizado de lo que se vivía en muchas ciudades industriales de Estados Unidos. Las calles estaban llenas de vehículos que no eran solo automóviles personales, también se veían camiones de transporte, furgonetas de reparto, autobuses y unidades militares. El ruido de motores, martillos, grúas y cadenas se escuchaba a cualquier hora. El acero, el caucho, la electricidad y el vapor formaban parte del día a día. La producción abarcaba múltiples sectores, donde participaban miles de personas, desde ingenieros hasta operarios, conductores, supervisores y técnicos de mantenimiento. La empresa Ford, una de las más visibles en ese esquema, había modificado sus líneas de ensamblaje para adaptarlas a la demanda de guerra, aunque su nombre había estado vinculado durante décadas al desarrollo de automóviles. En ese periodo cada sección de la compañía se orientó a una función distinta. Fabricación de partes mecánicas, armado de componentes aeronáuticos, verificación de sistemas eléctricos, prueba de motores o ajuste de carrocerías especiales. El resultado era una secuencia de tareas encadenadas que permitía obtener productos terminados en un tiempo reducido. La estandarización de los procedimientos era otro elemento que llamaba la atención. Cada trabajador sabía exactamente qué hacer, en qué momento y con qué herramientas. No era necesario improvisar ni esperar instrucciones constantes.
Las tareas estaban divididas por especialidad y cronograma, y cualquier retraso podía ser detectado y corregido con rapidez. Esa lógica se mantenía en fábricas de aviación, plantas de munición, trenes de reparación o espacios portuarios. Además de la producción, la logística tenía una estructura sólida. Las piezas se trasladaban entre ciudades en trenes de carga, camiones articulados o barcos de gran calado. Los depósitos funcionaban como nodos de intercambio, donde se almacenaban temporalmente las partes antes de ser enviadas a su destino final. Esta red facilitaba la producción y garantizaba un flujo constante de insumos, lo que permitía mantener el ritmo sin interrupciones. En más de una ocasión, ciertos grupos de prisioneros fueron conducidos por áreas próximas a complejos fabriles como parte del proceso logístico. Durante esos traslados, observaron directamente la extensión y escala de las instalaciones. Las construcciones se alineaban sin interrupción, con naves metálicas, techos elevados, accesos amplios, estaciones de carga y plataformas organizadas. El entorno transmitía una sensación de solidez estructural y planificación detallada, muy distinta a la que recordaban de sus propias ciudades industriales. Otro aspecto que destacaba era el número de personas implicadas. El esfuerzo productivo no recaía en una élite técnica, sino que incluía a una gran cantidad de ciudadanos. Hombres y mujeres, jóvenes y adultos, cumplían funciones en distintos turnos. Algunos operaban maquinaria pesada, otros controlaban la entrada y salida de materiales, mientras otros se dedicaban a inspeccionar los productos finales. Esta participación colectiva en el sistema productivo mostraba un modelo que priorizaba la continuidad y la capacidad de respuesta. La relación entre velocidad y volumen también resultaba difícil de procesar. En un lapso de 24 horas podían ensamblarse múltiples unidades de un mismo modelo, algo que en otros contextos podía tomar semanas. La planificación detallada, la disponibilidad de recursos y la división técnica del trabajo lograban que el proceso avanzara con una regularidad previsible. Los trenes eran otro componente esencial en este engranaje. No solo servían para transportar bienes, también se utilizaban para movilizar personas, coordinar entregas y abastecer puntos estratégicos. El sistema ferroviario estaba compuesto por locomotoras modernas, vagones especializados, estaciones intermedias y rutas bien mantenidas. La puntualidad, la seguridad y la capacidad de carga eran variables que se tomaban en cuenta de forma rigurosa. Para quienes venían de regiones donde la infraestructura había sido destruida o descuidada, ese nivel de operatividad resultaba inédito. En ciertos puntos era posible observar fábricas de munición funcionando sin descanso, plantas de vehículos militares en plena actividad o centros de ensamblaje de artillería pesada. Cada uno de estos espacios contaba con herramientas precisas, sistemas de control y operarios capacitados. La supervisión técnica, el control de calidad y la optimización de recursos eran parte del proceso habitual. No se observaban áreas vacías ni recursos desaprovechados. Cada sección cumplía un propósito medido. También se notaba una conexión constante entre industria y comunicación. Las fábricas estaban enlazadas a través de líneas telefónicas, telegramas o despachos escritos. Cualquier cambio en los pedidos o en los plazos podía transmitirse en tiempo real, y las decisiones se ajustaban de forma inmediata. Esa fluidez en la transmisión de información permitía corregir errores, anticipar necesidades y reorganizar procesos sin demoras. Esta interacción reforzaba la eficiencia del sistema. En algunas zonas urbanas, los complejos industriales se extendían por varios kilómetros, con zonas de acceso restringido, estaciones de inspección, barreras metálicas y caminos internos. Las actividades incluían mantenimiento de vehículos, verificación de armamento, pruebas de resistencia o instalación de sistemas auxiliares. Todo ello formaba parte de un ciclo continuo que mantenía al país en movimiento. Desde la perspectiva de los observadores forzosos, ese entramado de estructuras, recursos y personas funcionando de forma continua marcaba una diferencia insoslayable respecto a lo que conocían. En sus ciudades de origen, muchas fábricas yacían en ruinas, otras sobrevivían con operarios dispersos y turnos irregulares, desbordadas por la escasez de materiales y personal. Aquí, en cambio, cada engranaje parecía ocupar su sitio. La comparación no era imaginada. Nacía de lo que veían con sus propios ojos, sin necesidad de traducciones ni discursos. El ejemplo de la planta de Ford era mencionado con frecuencia, aunque no era exclusivo.
Varias empresas, grandes y medianas, se habían adaptado a las exigencias del conflicto. Algunas fabricaban vehículos pesados, otras producían equipos de comunicación o uniformes, y otras ensamblaban partes destinadas a barcos o aviones. Cada compañía se insertaba en una red mayor que respondía a metas definidas por el gobierno y los altos mandos del ejército. Este nivel de coordinación era visible en todas las etapas del proceso. Volvieron distintos, lo que traían en la cabeza los prisioneros repatriados. Al finalizar el conflicto, los gobiernos aliados comenzaron a definir los procedimientos para devolver a los prisioneros alemanes que se encontraban en territorio estadounidense. La repatriación de decenas de miles de soldados exigía una logística detallada y una planificación prolongada. Los primeros grupos fueron seleccionados por criterios específicos que consideraban tanto la antigüedad de su captura como su estado de salud. Aquellos que habían mostrado una conducta colaborativa durante su estancia fueron ubicados en las listas iniciales. Los traslados hacia Europa se realizaron en etapas. Los prisioneros eran transportados hasta puertos en la costa este, donde aguardaban el embarque hacia distintos puntos del continente. Los trayectos eran extensos, y las condiciones variaban según el momento y la capacidad de cada embarcación. Al llegar a Europa, no todos eran enviados directamente a sus regiones de origen. Muchos pasaban por centros de tránsito, donde se verificaba su identidad y se evaluaban sus antecedentes. Durante el viaje de regreso, los comentarios sobre lo vivido en Estados Unidos eran frecuentes. Algunos discutían las instalaciones que habían conocido, otros recordaban conversaciones, sesiones educativas o incluso debates en los que participaron. La experiencia había sido distinta a lo que imaginaban al ser capturados. Las descripciones que compartían reflejaban una mezcla de sorpresa, distanciamiento y una cierta forma de respeto por el entorno en el que permanecieron durante años. El impacto más notorio se produjo una vez que pisaron suelo alemán. Lo que encontraron era distinto a lo que habían dejado atrás. Muchas ciudades estaban parcialmente destruidas, la infraestructura se encontraba deteriorada y la actividad económica apenas comenzaba a reorganizarse. Los lazos familiares se habían alterado y los valores que antes regían su sociedad estaban en revisión. En ese nuevo contexto, los exprisioneros llegaban con una percepción formada en entornos ajenos. Uno de los aspectos que más se comentaban al volver era cómo se vivía dentro de los campamentos. Algunos hablaban de espacios donde podían leer, otros recordaban momentos concretos vinculados a ciertas actividades o dinámicas internas. Cada relato tenía su propio tono. Había quienes lo mencionaban como una rutina más, y otros lo describían con más detalle. En cualquier caso, esos comentarios empezaron a despertar curiosidad entre quienes los escuchaban por primera vez. En zonas rurales, donde la información externa llegaba con lentitud, esos testimonios adquirían un peso mayor. La figura del prisionero repatriado comenzó a ocupar un espacio particular. No se trataba solo de alguien que regresaba, sino de una persona que había estado expuesta a otra forma de organizar la vida colectiva. Aunque muchos evitaban emitir juicios, la sola descripción de sus rutinas generaba comparaciones silenciosas con el entorno en el que ahora vivían. Un número reducido participó en actividades vinculadas con la reconstrucción institucional. Algunos fueron destinados a registros civiles, otros se sumaron a tareas locales de asistencia y organización comunitaria. En esas funciones, lo central no era reproducir lo aprendido en cautiverio, sino responder a las urgencias inmediatas de pueblos y ciudades dañados por la guerra. La experiencia previa en los campos estadounidenses se reflejaba solo de manera indirecta en la forma de proponer soluciones prácticas o en la disposición a colaborar con un orden civil que necesitaba reconstruirse desde la base. Las autoridades de ocupación aliadas observaron este fenómeno con interés. Informes elaborados por distintas dependencias registraban la actitud de los exprisioneros al regresar, su nivel de participación social y los contenidos que compartían en sus entornos. Se identificó un grupo de excombatientes que, sin adoptar una postura política abierta, promovía formas de convivencia más estructuradas. Eso no implicaba una transformación completa, pero mostraba una disposición a asumir ciertas prácticas vistas en el extranjero. Con el paso del tiempo, el recuerdo de su estancia en los campamentos pasó a formar parte de la memoria familiar. En algunas casas se mencionaban anécdotas relacionadas con las tareas que realizaban, los idiomas que escuchaban o los programas informativos que sintonizaban.
En otras, el silencio predominaba. No todos querían recordar esa etapa. Sin embargo, incluso en esos casos, el paso por Estados Unidos dejó marcas en la forma en que interpretaban la realidad posterior. En instituciones educativas y culturales, algunos exprisioneros ofrecieron charlas o participaron en actividades que buscaban reconstruir el pasado reciente. No eran oradores frecuentes, pero su presencia era considerada valiosa. El testimonio de quienes habían vivido en un entorno controlado por una potencia extranjera resultaba relevante para entender los cambios de la posguerra. Sus relatos permitían contrastar narraciones locales con experiencias directas. El proceso de adaptación no fue uniforme. Hubo quienes se integraron con rapidez, retomaron oficios anteriores y mantuvieron un perfil bajo. Otros enfrentaron dificultades, ya fuera por las condiciones económicas o por la percepción social respecto a su pasado. En ciertos casos, se les cuestionaba por haber pasado varios años en un entorno con condiciones distintas, como si eso los hiciera menos cercanos a las experiencias comunes del resto de la población. Aún así, la mayoría logró encontrar un lugar desde el que reconstruir sus vínculos. Los archivos oficiales conservan correspondencia, informes y entrevistas que documentan esta etapa. Algunos testimonios destacan el contraste entre la organización de los espacios públicos en Estados Unidos y la situación que enfrentaban al volver. Se mencionan aspectos como la puntualidad de los servicios, el mantenimiento de infraestructuras o el acceso a productos culturales. Estas comparaciones no siempre eran favorables a su país de origen, aunque estaban formuladas con un lenguaje prudente. La transformación más profunda no se limitó a aspectos externos. Para muchos, la permanencia en otro país durante un periodo tan prolongado modificó la manera de relacionarse con otros, de interpretar el papel de la autoridad o de entender el valor de ciertos derechos. Estas ideas no siempre eran expresadas de forma abierta, pero se manifestaban en pequeñas decisiones, gestos o comentarios. Con el paso de los años, los prisioneros repatriados dejaron de ser una categoría diferenciada. Se integraron en la vida cotidiana, formaron familias, trabajaron en distintos sectores y participaron en la reconstrucción del país. Sus experiencias pasaron a ser parte de la historia privada de cada comunidad. Sin embargo, en estudios posteriores, varios investigadores señalaron que la exposición prolongada a otra cultura había contribuido a ampliar la mirada de un segmento de la población. En los registros de historiadores y sociólogos, esa influencia no aparece como un elemento central, pero se reconoce su presencia. Se habla de una forma particular de observar lo público, de un interés por el funcionamiento de instituciones y de una tendencia a resolver desacuerdos mediante el diálogo. Estas características, según algunos autores, se vieron reforzadas por el paso de miles de soldados alemanes por centros de detención en el extranjero. Aunque la repatriación marcó el fin formal de su condición de prisioneros, el recuerdo de esa etapa se mantuvo en distintas formas. En cartas conservadas por sus descendientes, en notas escritas en cuadernos personales o en conversaciones esporádicas con vecinos. No se trataba de revivir el pasado, sino de registrar que durante varios años parte de su formación como adultos ocurrió lejos de su país, en condiciones controladas pero también inesperadas. El regreso fue también un punto de partida. Permitió comenzar a reconstruir lo perdido y, al mismo tiempo, introducir en su entorno ciertas ideas que, aunque no llegaron a imponerse, empezaron a circular de manera discreta. La memoria de su paso por Estados Unidos no fue uniforme ni siempre positiva, pero contribuyó a delinear una de las muchas capas de la posguerra alemana. En ese espacio intermedio entre la derrota y la reconstrucción, la experiencia acumulada en cautiverio encontró formas de hacerse presente, sin discursos ni proclamas, pero con efectos visibles en el tiempo.